Hola a todos, es un gusto saludarlos. En esta oportunidad vamos a plantear algunas reflexiones acerca de aspectos básicos, aspectos clave de la determinación del impuesto de renta tanto para personas naturales como para personas jurídicas frente al año 2021 y al año 2022 que está empezando. Un primer aspecto importantísimo que resaltar es el tratamiento del costo de los activos fijos. La definición que siempre hemos tenido del costo de los activos fijos como el valor de adquisición más los otros desembolsos que son erogaciones directamente atribuibles al activo y que conforman ese concepto del costo histórico de los activos fijos desde el punto de vista fiscal. Y además de esa definición general, hemos tenido siempre las normas que nos permiten reajustar ese costo fiscal de los activos fijos. Primero que todo, la posibilidad de incrementar su costo con el porcentaje anual definido en virtud del artículo 70 del Estatuto Tributario y con el decreto reglamentario que en cada año establece ese porcentaje. Ahora para el año 2021 acabó de ser establecido en el 1.97% anual. De esa forma los contribuyentes podrán reajustar sus activos fijos, cualquiera que sea el activo, siempre que tenga la connotación de ser activo fijo para el año gravable 2021. Por otro lado está la determinación del reajuste fiscal según el artículo 73 del Estatuto Tributario, que este sí es aplicable exclusivamente a personas naturales, frente a el reajuste de sus inmuebles y de sus acciones y aportes en sociedades que tengan el carácter de activos fijos. Y esta metodología consiste en tomar el costo histórico y actualizarlo aplicando un factor multiplicador que está establecido anualmente también por decreto. Y ese resultado, de haber multiplicado por lo que me indica la tabla del decreto reglamentario, va a ser el costo reajustado que tendrá que declararse al 31 de diciembre del 2021. Y como tercera alternativa está la posibilidad que nos trae el artículo 72 del Estatuto Tributario de utilizar el avalúo catastral o autoavalúo como costo. Aquí hay que recordar las condiciones que exige esa norma para poder hacer uso de ese avalúo catastral o autoavalúo como costo. Son tres condiciones. La primera es que, refiriéndonos al momento en que vendo el activo, en que vendo el inmueble, que es activo fijo, el avalúo catastral o autoavalúo que voy a poder tomar es el que corresponde al año anterior al de la enajenación del inmueble. Primera cosa. Segundo, siempre que aparezca ese avalúo catastral o autoavalúo informado en la declaración del impuesto predial o en la declaración de renta. Es lo que nos señala esa norma. Entonces, se refiere a dos declaraciones, bien sea la declaración del impuesto predial o la declaración de renta. En una de las dos debe figurar ese avalúo catastral que yo pretendo tomar, o en las dos, pero con que esté en una de las dos es suficiente. Sin embargo, esa condición siempre ha tenido un inconveniente práctico y es que en la gran mayoría del territorio nacional no existen las declaraciones del impuesto predial. El impuesto predial me lo cobran emitiendo una factura que yo voy y pago. Entonces, la norma desafortunadamente ha hablado siempre de declaración del impuesto predial, que es un requisito que es imposible cumplir en la medida en que esa declaración no exista en el municipio donde está ubicado el inmueble. En Bogotá existió la declaración del impuesto predial como mecanismo para pagar el impuesto desde el año 1994 hasta el año 2016, pero en estos últimos años también se desmontó la declaración del impuesto predial aquí en Bogotá y hoy en día manejamos el mismo mecanismo de la factura. ¿Eso a qué nos lleva? Que si no tengo declaración del impuesto predial, pues ya no tengo esa alternativa de cumplir ese requisito como me lo exige el Estatuto Tributario y me queda un único camino que es informar ese avalúo catastral o ese autoavalúo en mi declaración de renta del año anterior al año en el que estoy vendiendo el activo para que sea procedente tomarlo como costo. Pues bien, ante esa situación, recientemente, ahora en octubre del 2021, se conoció una doctrina de la administración tributaria en la que la DIAN hace un análisis de la situación del manejo del impuesto predial y las facultades que tienen las entidades territoriales para cobrar el impuesto y señala a la DIAN que existen dos mecanismos, o bien la factura, que es lo tradicional, lo que ocurre casi en todos los casos, o el mecanismo de declaración. Y es posible que las autoridades territoriales en las diferentes ciudades implementen el mecanismo de
presentar declaración del impuesto predial, aunque no ha sido la constante. Entonces, ante ese análisis, nos dice la DIAN, si bien cada uno de los municipios, cada una de las ciudades tiene la posibilidad de cobrar el impuesto predial, bien sea a través de la factura o bien sea a través de la declaración, pues eso llevado a los requisitos que exige el artículo 72 del Estatuto Tributario, nos debe llevar a concluir que el avalúo catastral o autoavalúo, aunque no aparezca en una declaración del impuesto predial, con el solo hecho de haber sido informado en la factura que se le emite al contribuyente para cobrar el impuesto predial, con ese solo hecho ya se entiende que se está cumpliendo el requisito establecido en la norma para efectos del impuesto de renta. Esa es una doctrina muy favorable a los contribuyentes porque nos lleva a concluir entonces que si yo voy a vender un inmueble, por ejemplo, en el año 2022, y quiero utilizar como costo fiscal el avalúo catastral que tenía el inmueble en el año 2021, que es el año anterior al de la venta, no tengo que haberlo incluido en mi declaración de renta, ni en una declaración del impuesto predial que seguramente no existe, sino que es suficiente con que ese avalúo catastral figure en la factura que me emitieron para cobrarme el impuesto predial del año 2021. Y con eso estoy cumpliendo y me sirve, yo podría tomarlo como costo. Así que es muy favorable esta doctrina y es una novedad que sí vale la pena tener muy presente porque a muchos contribuyentes les favorecerá esta conclusión por no tener que incrementar su patrimonio líquido en la declaración de renta incorporando ese avalúo catastral y de todas maneras sí les va a servir para tomarlo como costo al momento de la enajenación del inmueble que es activo fijo para el contribuyente. Ese es un primer punto clave. Ahora, otro tema que también tiene mucha relevancia en estos años 2021-2022 es el que se refiere al reconocimiento de los ingresos provenientes de los diferentes auxilios que el gobierno ha estado reconociendo. Y desde los inicios de la pandemia, con el auxilio para la nómina, el PAEF, el auxilio para la prima de servicios que operó en el año 2021, ahora en el 2021 también a raíz de la ley 2155 se creó un nuevo incentivo por la generación de empleo en el que los contribuyentes que generen empleo de acuerdo con los términos de la ley tienen la posibilidad de solicitar un auxilio al gobierno. Y pues hacia adelante, digamos que tiende a mantenerse, por lo menos por un tiempo, estos reconocimientos a los contribuyentes. ¿Qué ocurre desde el punto de vista del tratamiento en su declaración de renta o frente a su impuesto de renta? Primero que todo, hay que reconocer que estos auxilios desde el punto de vista fiscal son ingreso. Son ingreso y son ingreso gravable para los contribuyentes. No hay ninguna norma que permita exonerarlos, darles el tratamiento de un ingreso no gravado. Sencillamente son parte de sus ingresos brutos y sobre los cuales va a existir la obligación de pagar el impuesto. Y el reconocimiento del ingreso debe corresponder a la definición que nos trae el artículo 28 del Estatuto Tributario, que se refiere a la realización de los ingresos para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Pensemos que la mayoría de los casos, quien recibe un auxilio de estos del gobierno, pues es una sociedad o incluso una persona natural comerciante y que lleva contabilidad y por lo tanto ellos están obligados a reconocer sus ingresos fiscalmente cuando ocurre el devengo contable, cuando se reconoce el derecho, cuando existe el derecho a recibir ese auxilio, así no se haya recibido efectivamente el pago todavía. Entonces ese es el criterio bajo el cual deben reconocerse esos auxilios como ingreso y considerando el momento del devengo contable, tal como lo establece ese artículo 28 del Estatuto Tributario y, como lo hemos planteado, ya con su consecuencia de incrementar la base gravable del impuesto.